tomar decisiones. Muy bien, este es el problema que estaba en el PDF anterior. Ya no lo voy a volver a leer. Ya sabemos del problema. Tenemos el cuadro organizado, que también estaba en el PDF anterior. Las preguntas, que también estaban en el PDF anterior. Acá está. Bueno, las fases, ¿no? Que hay que seguir para resolver el problema. Ustedes esto lo leen, por favor. No voy a quedarme allí mucho tiempo, tampoco acá. Comprendemos el problema. Esta fase te permitirá y todas las fases de cómo resolver el problema. En esta parte, ¿de qué trata la situación? Te dan 4 alternativas y además te está explicando cuál es la respuesta. Por ejemplo, ¿no? Dice, a ver, ¿de qué trata la situación? Si hemos leído y entendido, dice del número de inasistencias a la institución de Felipe. No, no. De la preocupación que tiene la profesora de Felipe por sus tardanzas. A la situación, sí, ¿no? De los juegos que realiza Felipe cada día, no. De las tareas que hace Felipe cada día, no. Entonces, acá está la respuesta, ¿no? De la preocupación que tiene la profesora de Felipe por sus tardanzas a la institución. De eso trata, ¿no es cierto? Entonces hay alternativas con su respuesta. Qué sencillo. Lo mismo en la pregunta 2, ¿cuáles son los datos que se presentan, las alternativas, ¿no es cierto? Y la respuesta acá abajo, ¿no? En la situación aparece otra vez el cuadro y la respuesta, ¿no? Una de estas alternativas, la respuesta. En este caso, la C, creo que es, ¿no? Ya está. Muy bien. ¿Cuáles son consideradas como medidas de... A ver, ¿cuáles son consideradas como medida de tendencia central? A ver, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Son aquellas, bueno, son tres, ¿no? Aquellas que tienden hacia el centro, ¿no? Hacia el centro de todas. Por eso se llaman medidas de tendencia central. En este caso, viene a ser la moda, la mediana y la media. Esas son las medidas de tendencia central. Entonces dice bueno, me lo han puesto como pregunta, pero para responder esta pregunta debo leer la teoría. Entonces vamos a hacer eso. Rápidamente, medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central tienden a ubicarse hacia el centro, ¿no?, de los datos, tales como la medida aritmética, la mediana y la moda. Tienden a ubicarse hacia el centro, por eso se llaman medidas de tendencia central. Muy bien. Luego vienen las medidas de posición. Es importante saber la teoría. Las medidas de posición son los percentiles, los deciles, los cuartiles. Entonces, más adelante vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? Luego tenemos las medidas de dispersión, que son números que miden el grado de separación de los datos con respecto a un valor central, con respecto a la media aritmética, ¿no? El grado de separación con respecto a la media aritmética. Tenemos el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son consideradas como medidas de tendencia central? La respuesta es obvia. La moda, la mediana y la media. La moda, la mediana y la moda. Acá está. Muy bien. Seguimos avanzando. ¿Consideras importante determinar? Caramba. ¿Consideras importante determinar el tiempo que demora Felipe en llegar a su institución educativa? Explica por qué. Bueno, hay 4 respuestas. Y acá está 4 alternativas, perdón, y aquí está la respuesta, ¿no? Sí, nos ayudará a saber cuántos minutos se demora día a día y de esa manera sacar un promedio. Muy bien. Continuamos, diseñamos, seleccionamos una estrategia. Esto por favor lo leen. Nada difícil.
Alternativas. Todas estas alternativas son respuestas. Ahora que conocen el diseño plan, pasamos a la siguiente fase. Ujú. Viene la siguiente fase. El diseño de asegurarte que esté bien hecho. Es más selección. Según la tabla de la situación significativa, ¿cuánto tiempo se demora Felipe en ir de su casa a su colegio cada día? Mamá, bájate. Ya. Entonces, otra vez el cuadro, ¿no? Los registros. Ah, entonces, acá en este cuadro, en el segundo cuadro, ya me están dando las soluciones. Si ustedes se dan cuenta, el día lunes, acá está, ¿no? Sale 5:20, 7:35. 5:20, 7:35. Entonces, ¿cuál es el tiempo que demora? En minutos, desde las 5:20 hasta las 7:35 hay 135 minutos. El día martes, desde las 5:10 hasta las 8:10 hay 180 minutos. Y así sucesivamente hasta el día viernes, ¿de acuerdo? Y ese es un pequeño ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hacemos el cálculo para el día lunes. Entonces, solamente para el día lunes, ¿cómo estás acá? Empieza en 5:20 la salida. De 5:20 a 6:20 hay una hora tiene 60 minutos. Ahora, de 6:20 a 7:20 hay otra hora, 60 minutos. Y recién llega a las 7:35, 15 minutos más. En total, una hora, 60 minutos, más otra hora, 60 minutos, serían 120 minutos, más 15 minutos serían 135 minutos, ¿no? Y eso solamente es para el día lunes, ¿no? Y esos 135 minutos está acá, ¿de acuerdo? Está acá. Muy bien. Entonces, te invitamos a que compruebes para los demás días de la semana. Ya. Muy bien. Continuamos. Dice, calcula e interpreta la media o promedio del tiempo que se demora Felipe. Muy bien. Entonces, necesito saber un poco de teoría también, ¿no? De cómo calcular la media o el promedio del tiempo. Entonces, lo que hago es, bueno, rápidamente lo voy a analizar. La media, para calcular la media o media aritmética de un conjunto de datos no agrupados como los que tenemos, se suman los valores y se dividen entre la cantidad de valores. Es decir, eh, bueno, acá, no forma. Voy a explicar esta forma. Para datos no agrupados, o sea, datos sueltos que no están en tablas con intervalos, se refiere, ¿no? Si los datos son x1, x2, x3 hasta un xn, entonces la media aritmética de ese conjunto de datos simplemente se representa así la media aritmética, una x con un guión en la parte superior, es igual a la suma de todos estos datos, sumar todos los datos y dividido entre n que es el total de datos, ¿no? ¿Cuántos datos hay? Eso es igual a una sumatoria cuando iba desde 1 hasta n, un x sufrí entre n. Esta es solamente la abreviación de esto de acá, nada difícil. N viene a ser el total de datos. Muy bien, pero en nuestro caso tenemos los minutos de cada semana. Entonces, como tenemos todos los minutos de cada semana, que son estos de acá, entonces esos datos hay que sumarlos, ¿no? Y a ver, ¿cuántos datos son? Uno, 2, 3, 4, 5. Entonces, 5 datos. Fíjense, suma de valores, 5 datos. Uno, 2, 3, 4, 5 datos. Entre 5 porque son 5 datos. Entonces, la suma sale 635 entre 5 igual a 127. Este viene a ser la media aritmética o el promedio. ¿Ya? Entonces, el promedio de tiempo que se demora Felipe en llegar a su institución
es 127 minutos, que es lo mismo decir 2 horas con 7 minutos, ¿cierto? En 2 horas hay 120 minutos más 7, 127 minutos. Muy bien, así de sencillo es calcular la media aritmética. Muy bien,